En los últimos años del siglo XVIII, Francia iniciaba una polémica deuda con Argel. Argel era una porción territorial en el norte de África conducida en aquel entonces por un gobernador otomano, el Dey Hussein. Durante el litigio generado por la morosidad de esa deuda europea, acompañado por la soberbia del poder colonial francés, el poder turco regente en el norte de África sintió como una ofensa la actitud de los europeos en el escenario donde se discutía la deuda. Los escasos argumentos del cónsul francés, en síntesis, la negativa en el pago de los envíos de trigo a Francia, enfurecieron al gobernador turco, quien tuvo una desgraciada y desafortunada acción: golpear con un matamosca al diplomático francés Pierre de Val. El 28 de abril de 1827 marcaba una fecha trascendente en el calendario de Argelia. La bofetada de Argel fue la mejor excusa para que el rey de Francia, Carlos X, iniciara los preparativos de la invasión del 14 de junio de 1830. Más de 50.000 soldados franceses desembarcaron en Sidi Ferruch, en las cercanías de Argel. Esta nueva presencia foránea en Argel cerraba 3 siglos de dominación otomana en esa región del Magreb. Se iniciaba una nueva etapa en la historia africana: la colonización francesa en Argelia. En esos largos y oscuros años de dominación extranjera, un barrio de Argel fue tomando protagonismo en las luchas por la liberación. En esa zona de Argel, que conocemos con el nombre de Kasbah, se encuentran vestigios importantes en la historia de resistencia del pueblo argelino. Kasbah, del árabe fortaleza, es un popular barrio de la capital argelina. Esta Kasbah, ciudadela o fortaleza, está repartida en un poco más de 50 hectáreas de superficie. Es un verdadero laberinto de arterias que suben y bajan, escaleras interminables. En la Kasbah resalta el tono blanco de las paredes, aflorando desde lo alto como una rosa blanca estampada en las aguas del Mediterráneo. Esta Kasbah impactó en el esplendor de Argel. Desde el siglo XVI se han instalado lugares importantes para la historia del mundo. La arquitectura milenaria que emerge en su diseño urbano determinó, en el año 1992, la inclusión de este sitio geográfico en la lista de Patrimonio de la Humanidad dispuesta por la UNESCO. La trascendencia del lugar le ha dado a la Kasbah una importancia fundamental en los registros del pasado. En ella se han construido mezquitas que datan de muchos siglos. Quizás uno de los hechos más emblemáticos en la intolerancia del ocupante francés haya sido la conversión en iglesia de la mezquita de Kochoaba, una pieza arqueológica del siglo XII que cambió accidentalmente su estatus en el año 1936. Pero la Kasbah siempre conservó su identidad, mezcla de rebeldía, desprendida de las mejores tradiciones guerreras, con gloriosas páginas colmadas de heroísmo y un papel único durante las luchas por la independencia de Argelia. Esas luchas, los sacrificios que proyectaron el ideario de libertad, especialmente en los años 50 del siglo XX. Años que fueron indispensables para las jornadas de liberación de la atadura colonial francesa. Francia finalmente debió desalojar el territorio después de la humillante retirada en el año 1962.
habían transcurrido 132 años de la ingrata presencia foránea. Durante los años más fuertes de resistencia patriótica argelina, la Kashfa se había convertido en un centro de acción permanente del movimiento revolucionario urbano. Fue el territorio que nutrió al Frente de Liberación Nacional de los mejores hombres y mujeres enrolados en la lucha por la emancipación. Desde la Kashfa, los patriotas argelinos diseñaban los ataques contra los centros donde los franceses, los ocupantes y opresores, planificaban las políticas terroristas. Ali Amar, popularmente conocido como Ali Lapón, fue uno de los tantos artífices de esa revolución argelina, de esa revolución que ha sido pionera en las gestas independentistas de los pueblos africanos. Ali Lapón, un combatiente que compartió parte del liderazgo de las células del Frente de Liberación Nacional que operaban en la Kashfa. Lapón y sus 3 compañeros, Hasiba Ben Bouali, Mahmoud Hamid Bouhamidi y el pequeño Omar, de tan solo 12 años, participaban en forma clandestina en los hechos revolucionarios hasta que un trágico día, el 8 de octubre de 1957, acorralados por las tropas paracaidistas de las fuerzas de ocupación francesa, murieron en un bombardeo en una casa donde se refugiaban en la Kashfa, el barrio más comprometido de Argel. El parte militar de las fuerzas coloniales de Francia anunciaban la muerte de más de 20 insurgentes en la explosión del escondite donde fue asesinado Ali Lapón y sus compañeros. Estas son algunas de las tantas páginas desprendidas de la historia de la revolución que ha sido bandera de las causas imperecederas para la construcción de un mundo más justo. La Kashfa siempre formó parte de ese espacio determinante en la voluntad soberana del pueblo argelino.